Por aquel entonces, mientras Minos aterraba a los griegos desde la isla de Creta, en Atenas los días pasaban bajo el gobierno del rey Egeo, quien se había casado en 2 ocasiones, pero ninguna de sus esposas le había dado hijos. Temiendo que sobre él pesara una maldición que le impedía procrear, Egeo fue a consultar el oráculo de Delfos, cosa que no sirvió de mucho, pues éste le dio una respuesta indescifrable. De regreso a Atenas, hizo una parada en Corinto, donde conversó largo rato con la reina Medea, quien era una poderosa hechicera. Medea le prometió ayudarlo a cambio de que él le jurara protegerla de todos sus enemigos si en alguna ocasión ella necesitaba refugiarse en Atenas. Egeo accedió. Luego retomó su viaje a casa, pero antes hizo una parada en Trecén, ciudad regida por Piteo. Egeo y Piteo eran buenos amigos, y la noche de aquel día celebraron el encuentro. Piteo tenía una hija de nombre Etra, la cual estaba prometida en matrimonio a Belerefonte, pero a decir verdad con pocas esperanzas ya de casarse con él, pues el novio había sido desterrado y su regreso era poco probable. Por lo tanto, cada vez era más seguro que la muchacha muriera en penosa virginidad. Aprovechando esta situación, aquella noche, desde Corinto Medea hechizó a Piteo para que embriagara a Egeo y lo mandara a la cama con su hija. A la mañana siguiente, Egeo le pidió a Etra que si llegaba a tener un hijo suyo, no se lo contara a nadie, que lo criara en secreto, pues al no ser este un hijo de su actual esposa, sus 50 sobrinos podrían conspirar contra Etra, matarla a ella y al hijo de ambos para luego reclamar fácilmente el reino de Atenas. Aquel hijo solo podría saber la identidad de su padre y entrar en Atenas como príncipe de la ciudad cuando cumpliera una prueba de fuerza, cuando pudiera levantar una pesada roca bajo la cual Egeo, antes de continuar su viaje, ocultó sus sandalias y su espada. Tiempo después, Etra parió a un niño al cual llamó Teseo, y siguiendo las instrucciones de Egeo, lo crió reservándose el nombre del padre. Incluso se difundió el rumor de que era hijo de Posidón, lo cual concordaba con la enorme valentía que Teseo demostró desde muy pequeño. Se cuenta que en una ocasión, por ejemplo, Heracles llegó al palacio de Piteo y arrojó al suelo la piel del enorme león de Nemea. Al verla, los niños que se encontraban jugando por allí huyeron chillando, todos menos Teseo, quien apenas tenía 7 años y al instante fue en busca de un hacha para enfrentarse al león aquel. Con el paso de los años, Teseo se convirtió en un joven fuerte, inteligente y prudente. Por fin un día Etra le contó la historia de su nacimiento y lo llevó a la roca bajo la cual Egeo había ocultado la espada y las sandalias. Ninguna dificultad encontró Teseo a la hora de recuperar las prendas de su padre. Enseguida se dispuso a viajar a Atenas para reclamar su puesto como príncipe y heredero de aquel reino. La opción más fácil y segura era la de hacer el viaje por mar. Sin embargo, y a pesar de las súplicas de su madre, Teseo eligió una ruta mucho más ardua, por tierra, sin duda inspirado por el recorrido heroico que había hecho su primo Heracles, a quien Teseo admiraba enormemente desde niño. En su camino, Teseo se enfrentó a muchos sujetos de enormes fuerza y crueldad que le salían al paso. Los venció a todos, siempre dándoles por castigo la misma artimaña que ellos aplicaban a sus víctimas. Por ejemplo, en Coridalo se encontró a Polipemón, quien vivía junto a la carretera y tenía 2 camas en su casa, una grande y otra pequeña. Fingiéndose amable, ofrecía posada a los viajeros. Si el viajero era de baja estatura, lo acostaba en la cama grande, pronto lo ataba a un potro y lo estiraba por las extremidades hasta que éstas alcanzaban las orillas de la cama. En cambio, si el viajero era alto,
lo acostaba en la cama pequeña, sujetándolo también para enseguida cortarle con una sierra las partes del cuerpo que sobresalieran. Hay quienes dicen que en realidad solo utilizaba una cama y que alargaba o acortaba a sus huéspedes para adaptarlos a su tamaño. Fuera como fuese, Teseo trató a Polipemón como él había tratado a los demás. Al llegar a Atenas, Teseo fue bien recibido, aunque Egeo no lo reconoció como su hijo, sino hasta que vio sus símbolos únicos en la espada que el joven portaba. Entonces lo abrazó y con gran alegría ordenó que se celebrara su arribo. Pero como era de esperarse, los 50 sobrinos de Egeo no vieron con buenos ojos a este muchacho extranjero, que venía de pronto a arruinar sus planes de quedarse con el vasto reino de Atenas. En consecuencia, se sublevaron y organizaron una emboscada, pero Teseo fue informado a tiempo de los planes de sus primos y pudo sorprenderlos y vencerlos antes de que estos emprendieran su ataque contra él. Poco tiempo después de la llegada de Teseo a Atenas, venció por tercera vez la fecha del tributo exigido por Minos a los atenienses, como se recordará, para compensar el asesinato de Androgeo. Conmovido por la tristeza de los padres y de los muchachos que eran elegidos por sorteo para navegar a Creta y morir en las garras del Minotauro, en aquella ocasión Teseo se ofreció para ir en lugar de uno de ellos y luchar contra el monstruo del laberinto. Egeo intentó disuadirlo, pero Teseo impuso su voluntad, convenciéndolo de que volvería ileso. Ya era costumbre que las naves en las cuales viajaban los muchachos atenienses rumbo a Creta llevaran las velas de color negro en señal de luto. Pues bien, Teseo cargó una vela blanca, prometiéndole a su padre que de regreso a Atenas la colocaría en la nave como signo de éxito. Antes de partir, Teseo también eligió a 2 jóvenes de aspecto femenino, de enorme valor y presencia, para que se hicieran pasar por 2 doncellas. Así, el grupo quedó conformado por 9 varones y 5 doncellas. Apenas llegaron a la costa de Nosos, Minos se acercó montado en un caballo para contar a las víctimas. En ese momento quedó prendado de una de las muchachas del grupo y la hubiera poseído ahí mismo de no habérselo impedido Teseo. Este le dijo que, como hijo de Posidón, era su deber proteger la virginidad de cualquier muchacha frente a los arrebatos de un tirano. Ofendido, Minos lo retó a demostrar que en efecto era hijo de Posidón. Se quitó uno de sus anillos, lo lanzó al mar y le dijo que se lo trajera enseguida. Teseo le respondió quedándose de pie y en cambio retándolo a probar él primero su parentesco con Zeus. Seguro de sí mismo, Minos gritó entonces: «Padre Zeus, escúchame». Y al instante le respondió en el cielo un relámpago seguido de un trueno. Sin más, Teseo se dio la media vuelta y se precipitó al mar, donde un grupo de delfines lo ayudó a encontrar el anillo de Minos. Luego de un breve tiempo, regresó Teseo a la superficie no solo con el anillo, sino además con una corona de oro decorada con piedras preciosas. Algunos cuentan que esta joya se la otorgó en el fondo marino la ninfa Tetis, otros que fue un regalo de la diosa Anfitrite, o sea, la consorte de Posidón. En cualquier caso, quedó así probada la protección que las divinidades del mar le prestaban al príncipe de Atenas. Tal vez por eso, Minos aceptó que las víctimas no se internaran ese mismo día en el laberinto, sino hasta la mañana siguiente. Mientras todo esto ocurría a la orilla del mar, desde el palacio de Nosos, Ariadna, una de las hijas de Minos, observaba con fascinación a aquel héroe ateniense. Se sintió enamorada de él y en cuanto tuvo oportunidad se le acercó y en secreto le ofreció su ayuda para matar a su hermanastro, el Minotauro, si a cambio la llevaba consigo a Atenas y la volvía su esposa. Teseo aceptó el trato.
Conforme al plan, aquella noche Ariadna y Teseo se encontraron en la entrada del laberinto, donde ella le entregó un ovillo mágico, creación de Dédalo, que al ser liberado en cualquier pasillo del edificio, se desenredaba solo, dando los giros necesarios hasta llegar a donde se encontrara el Minotauro. Esto le daría una enorme ventaja a Teseo, pues sería él quien persiguiera al monstruo y no al revés, además de que si tenía suerte, lo podría sorprender dormido. El secreto para salir del laberinto consistía, por supuesto, en atar el extremo del ovillo en la entrada, para luego volver a enredarlo y así, paso a paso, regresar al punto de partida. Se internó pues Teseo en el laberinto, yendo justo detrás del ovillo mágico y procurando hacer el menor ruido. No se sabe si el Minotauro se defendió o si en efecto Teseo lo encontró dormido y aprovechando esto, simplemente hundió su espada en el cuello del monstruo. El hecho es que, pasado cierto tiempo, Teseo salió del laberinto con la ropa manchada de sangre. Ariadna lo recibió con un abrazo apasionado y presurosa, condujo a todo el grupo de atenienses a la misma nave en la que habían llegado. Mientras Teseo se ocupaba del Minotauro, los dos muchachos de aspecto femenino habían matado a los guardias de la habitación de las doncellas y tras reunirse con los demás atenienses, juntos se escaparon del palacio y, ya en la playa, desfondaron cuantas naves cretenses pudieron para evitar que más tarde los guerreros de Minos les dieran alcance. Amparados por la noche, el grupo de atenienses, liderado por Teseo y acompañado ahora por Ariadna, emprendió el viaje de regreso a Atenas. A la mañana siguiente, hicieron una breve parada en la isla de Naxos. Ariadna aún dormía. Con cautela, Teseo la tomó en sus brazos, la bajó de la nave y la colocó sobre la arena de la playa. Volvió solo a la nave y los atenienses retomaron enseguida el viaje. La razón por la que Teseo abandonó a Ariadna será siempre un misterio. La mayoría cree que Dioniso se lo exigió en un sueño, pues a este dios le gustaba la princesa de Creta y de hecho más tarde la tomaría como esposa. Lo único cierto es que cuando despertó, Ariadna se sintió traicionada y lloró amargamente, arrepentida de haber abandonado a su familia y de haber ayudado a un enemigo de su patria. Llena de cólera, suplicó a los dioses un castigo para Teseo, y Zeus, a fin de cuentas su abuelo, asintió. Tal vez arrepentido aún por haber abandonado a Ariadna, o bien tan solo muy emocionado por estar a unos minutos de llegar a su destino, tal vez también manipulado por los dioses, Teseo olvidó por completo cambiar las velas de la nave, tal como se lo había prometido a su padre. En consecuencia, Egeo, quien de pie en la orilla de un acantilado esperaba con ansias el retorno de su único hijo, se desmayó cuando divisó las velas negras y cayó encontrando la muerte abajo, entre las rocas. Otros afirman que no se desmayó, sino que, igualmente invadido por la tristeza, se arrojó de modo deliberado al mar, que desde entonces se llamó el mar Egeo.